Todavía jugaba con muñecas cuando la dejaron embarazada. Se enfrentó cara a cara con la muerte en la mesa de parto, pero sobrevivió para cambiar el destino de Europa para siempre. En el año 200, en los fríos pasillos de piedra de Castilla, una niña de apenas 12 años, llamada Blanca, estaba a punto de experimentar un trauma que casi le cuesta la vida, pero que finalmente la convertiría en una de las mujeres más poderosas de la historia medieval. Blanca de Castilla nació el 4 de marzo de 1188 en el Palacio Real de Palencia, en una época donde las niñas nobles eran vistas como monedas de cambio político. Desde el momento mismo de su nacimiento, era la tercera hija del rey Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Plantagenet, una unión que ya había demostrado el poder de las alianzas matrimoniales estratégicas. Su madre, Leonor, era hija del famoso rey Enrique II de Inglaterra y de la legendaria Leonor de Aquitania, una mujer que había sido reina tanto de Francia como de Inglaterra. Esta herencia genética significaba que la sangre de Blanca llevaba en sí misma las semillas del poder y la ambición que definirían su futuro. Desde sus primeros años, Blanca mostró una inteligencia extraordinaria que inquietaba a quienes la rodeaban. Mientras otras niñas de la nobleza se contentaban con bordados y oraciones, ella escuchaba atentamente las conversaciones políticas que se desarrollaban en los corredores del palacio. Sus ojos, de un azul penetrante heredado de su abuela Leonor de Aquitania, parecían absorber cada detalle de las intrigas cortesanas que se desarrollaban a su alrededor. Los cronistas de la época describían a la joven Blanca como una niña de belleza excepcional, con cabello rubio dorado que caía en ondas hasta sus hombros y una postura que incluso a temprana edad irradiaba autoridad natural. Pero más impresionante que su apariencia física era su capacidad para comprender instintivamente los mecanismos del poder político. A los 8 años, Blanca ya podía leer y escribir en latín, castellano y un poco de francés. Sus tutores quedaban asombrados por su capacidad para memorizar genealogías complejas y comprender las implicaciones de diferentes alianzas matrimoniales. Era como si desde pequeña entendiera que su destino estaba inexorablemente ligado a los juegos de poder de la nobleza europea. El palacio donde creció Blanca era un microcosmos del mundo medieval, donde cada conversación tenía implicaciones políticas y cada alianza podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los sirvientes susurraban sobre guerras lejanas, los nobles debatían sobre territorial, y los diplomáticos llegaban con noticias de otros reinos. En este ambiente, Blanca aprendió que el poder era lo único que realmente importaba en el mundo. En Blanca tenía apenas 11 años, llegó al Palacio de Castilla una delegación que cambiaría su vida para siempre. Los enviados venían de Francia, representando a la reina madre Adela de Champaña, quien buscaba una esposa adecuada para su nieto, el futuro Luis. La propuesta no era una casualidad. Las tensiones entre Francia e Inglaterra habían alcanzado un punto crítico, y ambos reinos buscaban desesperadamente aliados que pudieran inclinar la balanza a su favor. Castilla, con su posición estratégica en la península ibérica y sus vastos recursos, representaba exactamente el tipo de alianza que Francia necesitaba. Pero había algo más en juego que simple política. El joven Luis VIII, heredero al trono francés, tenía reputación de ser un hombre de apetitos intensos y temperamento impulsivo. Los cortesanos susurraban que necesitaba una esposa que pudiera no solo fortalecer las alianzas políticas, sino también satisfacer sus necesidades más primarias y darle herederos rápidamente. Los negociadores franceses habían estudiado cuidadosamente a las princesas disponibles en Europa, y Blanca había llamado su atención por varios motivos. Primero, su linaje era impecable, nieta de Leonor de Aquitania y bisnieta de Luis VI, que significaba que cualquier hijo de esta unión tendría reclamaciones legítimas sobre territorios, tanto en Francia como en Inglaterra. Segundo,
Los informes sobre su inteligencia y belleza habían llegado hasta París, donde se decía que la joven princesa castellana poseía no solo la gracia necesaria para ser reina, sino también la astucia política para ser una verdadera compañera de poder. Pero el factor más importante, aunque nunca se mencionaba abiertamente, era su edad. A los 11 años, Blanca era lo suficientemente joven como para ser moldeada según las necesidades políticas de Francia, pero también lo suficientemente desarrollada físicamente, como para comenzar a producir herederos en un futuro próximo. Las negociaciones se llevaron a cabo en secreto durante semanas. Los diplomáticos franceses ofrecían términos extraordinariamente generosos, dotes sustanciales, alianzas militares, preferencias comerciales y, lo más importante, la promesa de que Blanca se convertiría en reina de Francia, uno de los reinos más poderosos de Europa. Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet se enfrentaban a una decisión que podía definir el futuro de Castilla. Rechazar la propuesta significaba enfrentar la hostilidad francesa y potencialmente quedarse aislados en futuras confrontaciones con Inglaterra. Aceptarla significaba enviar a su hija de 11 años a un país extranjero, a un matrimonio con un hombre que no conocía, en una corte famosa por sus intrigas peligrosas. La decisión final se tomó en una reunión nocturna en la cámara privada del rey. Los cronistas registran que Leonor de Plantagenet, quien había vivido en carne propia los horrores de los matrimonios políticos, lloró durante horas después de que se tomara la decisión. Sabía exactamente lo que le esperaba a su hija. En abril de 120, Blanca inició el viaje que la separaría para siempre de todo lo que conocía. La comitiva que la acompañaba incluía más de nobles, sirvientes, guardias, médicos y sacerdotes. Era una procesión digna de una futura reina, pero también una prisión móvil que la llevaba inexorablemente hacia su destino. El viaje desde Castilla hasta Francia fue una experiencia transformadora para la joven Blanca. Durante las largas jornadas a caballo, tuvo tiempo de contemplar su futuro y comenzar a desarrollar las estrategias mentales que la ayudarían a sobrevivir en un mundo que la veía principalmente como un objeto de intercambio político. Su dama de compañía principal, doña Teresa de León, había sido específicamente elegida por Leonor de Plantagenet para preparar a Blanca para lo que le esperaba. Durante las noches en posadas y monasterios, Teresa le explicaba discretamente los deberes matrimoniales que tendría que cumplir, pero la niña de 11 años apenas podía comprender la realidad de lo que significaban estas responsabilidades. Los encuentros con otros viajeros a lo largo del camino le dieron a Blanca sus primeras lecciones sobre la precariedad de la vida medieval. Vieron refugiados huyendo de la guerra, mercaderes que habían perdido todo por bandidos, y familias campesinas que habían sido expulsadas de sus tierras por señores caprichosos. Estas experiencias comenzaron a forjar en ella una comprensión visceral de que el poder era la única protección real en un mundo brutal. Cuando finalmente llegaron a los dominios franceses, Blanca se encontró en un paisaje completamente diferente. Los castillos franceses eran más grandes y ornamentados que los que conocía en Castilla, pero también más fríos y intimidantes. Los cortesanos franceses hablaban con acentos que le resultaban difíciles de entender, y sus maneras refinadas ocultaban una brutalidad política que superaba incluso lo que había conocido. La corte francesa del año 300 era un hervidero de ambiciones, traiciones y maquinaciones políticas que habrían desafiado incluso a diplomáticos experimentados. Para una niña de 11 años, recién llegada de Castilla, representaba un laberinto peligroso donde cada sonrisa podía ocultar una puñalada y cada cortesía podía ser el preludio de una traición. Luis Otío tenía entonces 13 años, solo 2 años mayor que su prometida, pero las diferencias entre ambos eran abismales. Mientras Blanca había crecido en un ambiente relativamente protegido, Luis había sido educado desde la infancia para ser un conquistador. Era alto para su edad,
con constitución robusta heredada de su padre Felipe Augusto, y había desarrollado ya los apetitos y comportamientos de un hombre adulto. Los cortesanos que observaron el primer encuentro entre los futuros esposos notaron inmediatamente la tensión que se estableció entre ellos. Luis examinó a Blanca con la misma atención que habría puesto en evaluar un caballo de guerra, estudiando su físico, midiendo su potencial reproductivo, calculando su valor político. Para él, esta niña representaba no una compañera, sino una herramienta para consolidar su futuro poder. Blanca por su parte reconoció instintivamente la naturaleza predatoria de la mirada de Luis. Su inteligencia excepcional le permitió comprender, incluso a los 11 años, que este joven no la veía como una persona, sino como una posesión. Esta realización marcó el comienzo de una transformación psicológica, que la convertiría eventualmente en una de las mujeres más formidables de su época. Los meses previos al matrimonio fueron un periodo de preparación intensiva que rayaba en el adoctrinamiento. Blanca fue sometida a lecciones diarias sobre protocolo francés, costumbres cortesanas, genealogías dinásticas, y más perturbadoramente, educación matrimonial que incluía descripciones explícitas de lo que se esperaría de ella como esposa. Las mujeres mayores de la corte, veteranas de matrimonios políticos exitosos, se encargaron de explicarle a Blanca que su supervivencia dependería de su capacidad para satisfacer las necesidades de Luis, mientras desarrollaba simultáneamente su propia red de influencia política. Le enseñaron técnicas de seducción, estrategias de manipulación psicológica y métodos para sobrevivir físicamente a los rigores del matrimonio medieval. El 23 de mayo de 100 en la Catedral de Portmort se celebró el matrimonio entre Luis VIII de Francia y Blanca de Castilla. La ceremonia fue un espectáculo de magnificencia diseñado para impresionar a la nobleza europea y demostrar la fortaleza de la alianza franco-castellana. Blanca, vestida con sedas blancas bordadas con hilos de oro y adornada con joyas que valían más que castillos enteros, parecía una muñeca viviente más que una novia. Su rostro, cuidadosamente maquillado para ocultar su juventud extrema, mostraba una compostura que impresionó a los observadores, pero que en realidad era el resultado del shock y la disociación mental. Luis por su parte participó en la ceremonia con una impaciencia apenas contenida que no pasó desapercibida para los cortesanos más observadores. Su mirada se dirigía constantemente hacia su joven esposa, pero no con ternura o afecto, sino con una intensidad que hizo que varios nobles comentaran discretamente sobre la urgencia del futuro rey. La ceremonia religiosa fue seguida por un banquete que duró hasta altas horas de la noche. Los invitados consumieron cantidades extraordinarias de vino, carne y delicadezas, mientras músicos y trovadores entretenían con canciones que celebraban el poder del amor matrimonial. Pero bajo la superficie festiva, todos los presentes sabían que lo que realmente se celebraba era una transacción política que había convertido a una niña en mercancía. Cuando finalmente llegó el momento de la ceremonia de acostarse, Blanca fue escoltada por las damas de la corte hacia la cámara nupcial. Esta habitación había sido preparada con una opulencia que contrastaba dramáticamente con su propósito siniestro. Tapices de seda cubrían las paredes, velas perfumadas iluminaban el espacio, y la cama matrimonial estaba adornada con las mejores telas del reino. Pero toda esta decoración no podía ocultar la realidad de lo que estaba a punto de suceder. Las damas de compañía, siguiendo una tradición que se remontaba siglos atrás, desvistieron a Blanca y la prepararon para lo que eufemísticamente llamaban el cumplimiento del deber matrimonial. La niña de 11 años, que apenas entendía lo que significaban las instrucciones susurradas que le daban, fue colocada en la cama como un sacrificio en un altar. Su educación religiosa le había enseñado sobre obediencia y sumisión, pero nada la había preparado para la realidad física de lo que estaba por experimentar. Cuando Luis entró en la cámara, transformado por el vino y la excitación de poseer finalmente a su joven esposa,
Blanca experimentó el primer momento de verdadero terror El joven de 13 años se había convertido en algo monstruoso movido por impulsos que no entendía completamente pero que estaba decidido a satisfacer. Lo que sucedió en esa cámara nupcial durante las primeras semanas del matrimonio de Blanca fue documentado indirectamente a través de cartas de médicos de la corte, confesiones de damas de compañía y referencias oblicuas en crónicas contemporáneas. Aunque los detalles exactos fueron cuidadosamente ocultados por razones de decoro dinástico, los fragmentos de evidencia que sobrevivieron pintan un cuadro devastador de abuso sistemático. El cuerpo de Blanca, que aún no había completado su desarrollo físico, no estaba preparado para las demandas que Luis le imponía. Los médicos de la corte registraron hemorragias frecuentes, estados de agotamiento extremo y episodios de delirio, que sugerían traumas físicos severos. Más preocupante aún era el cambio psicológico que experimentó la joven reina. Las damas de compañía reportaron que Blanca había desarrollado lo que ahora reconoceríamos como síntomas de estrés postraumático, pesadillas constantes, episodios de pánico cuando se mencionaba la hora de acostarse, y períodos de disociación mental durante los cuales parecía ausente de su propio cuerpo. Pero Blanca poseía una fortaleza mental excepcional, que se manifestó en su capacidad para adaptarse a circunstancias que habrían destruido a personas menos resilientes. Comenzó a desarrollar estrategias de supervivencia que incluían técnicas de distanciamiento mental durante los encuentros forzados con Luis, métodos para acelerar los episodios para minimizar su duración, y tácticas para manipular el estado de ánimo de su esposo para reducir su agresividad. Durante este periodo oscuro, Blanca también comenzó a forjar las alianzas que eventualmente la convertirían en una fuerza política formidable. Cultivó relaciones con las damas de mayor edad de la corte, quienes habían sobrevivido a matrimonios similares y podían enseñarle técnicas de supervivencia. Estudió obsesivamente las genealogías y alianzas políticas francesas, memorizando información que podría ser útil en el futuro. Más importante aún, Blanca comenzó a desarrollar una comprensión sofisticada de la psicología masculina que le permitiría eventualmente manipular no solo a Luis, sino a toda la estructura de poder francés. Aprendió a identificar las inseguridades de los hombres poderosos, a explotar sus rivalidades y a presentarse como una aliada valiosa para aquellos que podían protegerla. En el verano de Saint-Aubin, aproximadamente un año después de su matrimonio, Blanca comenzó a experimentar los síntomas que confirmaron sus peores temores. A los 12 años, su cuerpo apenas desarrollado había quedado embarazado como resultado del abuso sistemático al que había sido sometida. La noticia del embarazo fue recibida con celebraciones en toda Francia. Para la corte, representaba la confirmación de que la alianza matrimonial estaba cumpliendo su propósito dinástico. Para Luis, era la prueba de su virilidad y potencia reproductiva. Para el rey Felipe Augusto significaba la continuidad de la línea sucesoria francesa. Pero para Blanca, representaba una sentencia de muerte potencial. Los embarazos eran peligrosos para mujeres adultas en el siglo XIII. Para una niña de 12 años, eran casi invariablemente fatal. Su pelvis estrecha no había terminado de desarrollarse, su sistema reproductivo era inmaduro, y su cuerpo pequeño no tenía la capacidad física para sostener un embarazo a término sin consecuencias devastadoras. Los médicos de la corte, aunque primitivos según los estándares modernos, comprendían perfectamente los peligros que enfrentaba la joven reina. Sus consultas privadas, registradas en latín para mantener la confidencialidad, expresaban grave preocupación por la supervivencia de ambos, madre e hijo, y recomendaban preparaciones para todos los resultados posibles. Durante los meses de embarazo, el estado físico de Blanca se deterioró visiblemente. Su cuerpo pequeño luchaba por sostener el crecimiento del feto mientras continuaba su propio desarrollo. Perdió peso en todas las áreas excepto su vientre en expansión, desarrolló anemia severa,
y experimentó episodios de desmayos que aterrorizaban a sus asistentes. Psicológicamente, el embarazo representó una nueva fase de trauma para Blanca. La pérdida de control sobre su propio cuerpo, combinada con el terror constante de una muerte potencial en el parto, la llevó a estados de ansiedad que rayaban en la histeria. Las cartas de este periodo, dictadas a escribas porque Blanca estaba demasiado débil para escribir, revelan una joven que oscilaba entre la resignación fatalista y una determinación feroz de sobrevivir. El trabajo de parto de Blanca comenzó prematuramente en febrero de 122, cuando tenía apenas 13 años. Los médicos habían esperado que el bebé naciera más cerca de abril, pero el cuerpo pequeño de la joven reina no pudo sostener el embarazo hasta el final del término completo. La labor de parto duró 4 días y 4 noches, un periodo de agonía que fue documentado hora por los médicos de la corte que permanecían en vigilia constante. El proceso fue tan traumático que incluso los asistentes médicos experimentados, acostumbrados a los rigores de los partos medievales, quedaron marcados por la experiencia. El principal problema era anatómico. La pelvis de Blanca simplemente no había crecido lo suficiente como para permitir el paso del bebé. Cada contracción causaba un daño adicional, desgarrando tejidos que aún estaban en desarrollo y causando hemorragias que manchaban las sábanas de seda blanca con un rojo cada vez más oscuro. Los gritos de Blanca se podían escuchar a través de las gruesas paredes de piedra del castillo, un sonido que horrorizó incluso a los cortesanos más curtidos. Los sirvientes se santiguaban cuando pasaban cerca de la cámara de parto, y varios sacerdotes fueron convocados no para celebrar un nacimiento, sino para prepararse para administrar los últimos ritos. En el segundo día los médicos consideraron seriamente la posibilidad de sacrificar al bebé para salvar la vida de la madre, una práctica que, aunque brutal, era a veces necesaria en casos desesperados. Sin embargo, las implicaciones políticas de perder al heredero potencial complicaron esta decisión. Sin un hijo, el matrimonio de Blanca perdería gran parte de su valor político. Luis, que había estado esperando ansiosamente fuera de la cámara de parto, comenzó a mostrar signos de genuina preocupación por primera vez en su matrimonio, no por afecto hacia Blanca, sino por la realización de que podría perder tanto a su esposa como al heredero que había estado esperando. Su comportamiento durante estos días reveló el egoísmo fundamental que caracterizaría toda su relación. En el tercer día, cuando los médicos habían virtualmente perdido la esperanza, Blanca encontró reservas de fuerza que nadie, incluyéndose ella misma, sabía que poseía. Con un esfuerzo final que la llevó al borde de la inconsciencia, logró dar a luz a un bebé varón que, milagrosamente, sobrevivió al trauma del parto. El bebé que Blanca dio a luz con tanto sufrimiento se convertiría eventualmente en Luis Nocune de Francia, mejor conocido como San Luis, uno de los reyes más venerados en la historia francesa. Pero el costo de traer a este futuro santo al mundo fue devastador para su madre adolescente. Los daños físicos que Blanca sufrió durante el parto fueron tan severos que los médicos dudaron que alguna vez pudiera volver a quedar embarazada. Su sistema reproductivo había sido traumatizado hasta el punto de que futuras concepciones parecían improbables, si no imposibles. Para una reina medieval, cuyo valor principal residía en su capacidad para producir herederos, esto representaba una crisis existencial. Pero más significativo que el daño físico fue la transformación psicológica que experimentó Blanca durante su recuperación. La experiencia de sobrevivir a algo que debería haberla matado la llenó de una sensación de invencibilidad que cambiaría fundamentalmente su approach hacia el poder y la política. Durante las semanas de convalecencia, mientras luchaba contra infecciones y sanaba de traumas internos que los médicos medievales apenas podían comprender, Blanca tuvo tiempo para reflexionar sobre su situación y planificar su futuro. La niña que había llegado a Francia como una víctima pasiva comenzó a transformarse en una estratega política que eventualmente dominaría la corte francesa. Las cartas que dictó durante este periodo revelan una mente que había madurado décadas en cuestión de meses. Comenzó a escribir a su madre en Castilla,
no como una hija buscando consuelo, sino como una aliada política discutiendo estrategias para fortalecer la posición de ambos. Sus comunicaciones con nobles franceses se volvieron más astutas, más calculadas, más orientadas hacia objetivos a largo plazo. Más importante aún, Blanca comenzó a desarrollar una relación completamente nueva con Luis. Habiendo sobrevivido al trauma del parto y habiendo producido el heredero que él deseaba, ahora tenía un poder de negociación que nunca había poseído antes. Comenzó a establecer límites, a hacer demandas, a insistir en tratamientos que reflejaran su nuevo estatus como madre del futuro rey. Los años que siguieron al nacimiento de Luis Nocune fueron un periodo de consolidación de poder para Blanca, que demostró una habilidad política que rivalizaba con la de cualquier hombre de su época. Aunque oficialmente seguía siendo solo la esposa de Luis VIII, en la práctica comenzó a funcionar como su principal consejera política y en muchos casos, como la verdadera tomadora de decisiones detrás del trono. La experiencia del parto traumático había creado un vínculo extraño pero poderoso entre Blanca y Luis. Él había presenciado su sufrimiento y su fortaleza, y esto había generado en él una especie de respeto reluctante, que nunca había sentido por ninguna mujer. Ella, por su parte, había aprendido a usar tanto su fragilidad como su fuerza como herramientas para manipular su comportamiento. Blanca comenzó a construir sistemáticamente una red de alianzas que se extendía por toda Francia y más allá. Cultivó relaciones con nobles menores que habían sido ignorados por la corte tradicional, ofreciéndoles acceso e influencia a cambio de lealtad. Estableció correspondencias secretas con otras reinas y nobles femeninas en toda Europa, creando una red de información que rivalizaba con los servicios de inteligencia oficiales del rey. Su estrategia más brillante fue la manera en que manejó su relación con su suegro, el rey Felipe Augusto. En lugar de competir directamente con él por influencia sobre Luis, se posicionó como su aliada más confiable en el manejo de su hijo. Cuando Luis mostraba signos de impulsividad o mal juicio, era Blanca quien sutilmente lo dirigía hacia decisiones más prudentes. Esta colaboración con Felipe Augusto resultó ser mutuamente beneficiosa. El rey apreciaba la capacidad de Blanca para moderar los impulsos más destructivos de Luis, mientras que ella ganaba acceso a niveles de poder que normalmente habrían estado vedados para una mujer. Gradualmente, Blanca se convirtió en una consejera no oficial pero altamente influyente en asuntos que iban desde política exterior hasta administración interna. Contrariamente a las predicciones médicas, Blanca logró quedar embarazada varias veces más después del traumático nacimiento de Luis. Aunque cada embarazo posterior fue menos peligroso que el primero, debido principalmente a que su cuerpo había madurado, cada uno representaba tanto una oportunidad como un riesgo para su posición política. Su segundo hijo, Roberto, nació en Topuén en 906, seguido por Pedro Cartulario en 200, Alfonso en 220, Felipe Dagoberto en 200. Esta prolífica maternidad la convirtió en una de las reinas más exitosas reproductivamente de su época, pero cada nacimiento fue también una demostración calculada de su valor político continuado. Blanca utilizó sus embarazos y partos como oportunidades para consolidar alianzas y extraer concesiones políticas. Cuando estaba embarazada, su influencia sobre Luis se incrementaba considerablemente, ya que él se volvía más protector y más dispuesto a acceder a sus demandas. Después de cada parto exitoso, ella negociaba nuevos privilegios y responsabilidades que expandían gradualmente su esfera de influencia. Su approach hacia la crianza de sus hijos fue igualmente estratégico. En lugar de simplemente amarlos como madre, los entrenó desde pequeños para ser sus aliados políticos en el futuro. Louis Toussaint, en particular, fue cuidadosamente moldeado por su madre, para valorar sus consejos y depender de su sabiduría política. Esta inversión eventualmente pagaría dividendos extraordinarios. En 206, cuando Blanca tenía 38 años, Louis VIII murió súbitamente de disentería, mientras regresaba de una campaña militar en el sur de Francia.
Su muerte dejó el trono francés en manos de Louis Tocien, que tenía apenas 12 años, convirtiendo a Blanca en regente del reino más poderoso de Europa. La transición al poder absoluto no fue automática ni fácil. Varios nobles franceses, liderados por Pedro Mauclerc de Bretaña y Hugo Ekins de Lusignan, cuestionaron la autoridad de una mujer extranjera para gobernar Francia. Formaron una coalición que amenazaba con sumergir el reino en una guerra civil, que podría haber destruido décadas de consolidación política. Pero la Blanca que enfrentó esta crisis no era la niña aterrorizada que había llegado a Francia, era una estratega política experimentada que había pasado décadas preparándose para exactamente este tipo de desafío. Su respuesta a la rebelión noble fue una demostración magistral de inteligencia política, astucia militar y manipulación psicológica. Primero, Blanca apeló directamente al pueblo francés, posicionándose no como una regente extranjera, sino como la protectora de un rey joven contra nobles ambiciosos que buscaban fragmentar Francia para su propio beneficio. Esta estrategia populista fue revolucionaria para su época y demostró su comprensión intuitiva de fuerzas políticas que no serían formalmente reconocidas hasta siglos después. Segundo, utilizó su red de alianzas femeninas para crear presión sobre los nobles rebeldes desde dentro de sus propias familias. Las esposas y madres de los conspiradores recibieron cartas de Blanca que apelaban tanto a su lealtad hacia Francia como a las consecuencias que la guerra civil podría tener para sus propios hijos. Tercero, y quizás más brillantemente, Blanca negoció discretamente con algunos de los nobles menos comprometidos de la coalición rebelde, ofreciéndoles términos más favorables que los que podrían esperar de un gobierno fragmentado. Estas negociaciones secretas gradualmente erosionaron la unidad de la oposición. Los años de regencia de Blanca, de 1134, representaron uno de los periodos más exitosos de gobierno en la historia medieval. Enfrentando desafíos que habrían abrumado a muchos reyes experimentados, demostró una capacidad para la gobernanza que validó todos los sufrimientos que había endur para llegar a esta posición. Su primer gran triunfo fue la resolución de la rebelión noble a través de una combinación de fuerza militar y diplomacia astuta. En lugar de simplemente aplastar a los rebeldes, Blanca ofreció términos de reconciliación que los reintegraron al sistema político francés, bajo condiciones que fortalecían el poder real. Esta estrategia demostró una sofisticación política que sorprendió a observadores contemporáneos y estableció un precedente para la resolución pacífica de conflictos internos. Durante su regencia, Blanca implementó reformas administrativas que modernizaron significativamente el funcionamiento del gobierno francés. Estableció un sistema de comunicación más eficiente entre París y las provincias, creó tribunales especializados para manejar disputas comerciales y desarrolló políticas fiscales que incrementaron los ingresos reales sin generar revueltas populares. Su manejo de la política exterior fue igualmente impresionante. Blanca negoció tratados con Inglaterra que estabilizaron las fronteras francesas, estableció alianzas comerciales con ciudades-estado italianas que enriquecieron el tesoro real y mantuvo relaciones diplomáticas complejas con el Sacro Imperio Romano, que protegieron los intereses franceses sin provocar conflictos innecesarios. Pero quizás su logro más significativo fue la manera en que preparó a su hijo Louis Tamure para asumir el poder. En lugar de simplemente mantener el trono para él, Blanca lo involucró gradualmente en las decisiones gubernamentales, enseñándole las sutilezas de la política medieval y desarrollando en él las habilidades necesarias para ser un rey efectivo. Cuando Louis Tamure alcanzó la mayoría de edad en 234, y Blanca oficialmente terminó su regencia, había transformado completamente tanto a Francia como a las expectativas sobre lo que una mujer podía lograr en el mundo medieval. Su transición del poder absoluto de vuelta a un rol más tradicional de reina madre fue manejada con la misma astucia política que había caracterizado toda su carrera. En lugar de retirarse completamente de la política, Blanca se reinventó como la consejera principal de Louis Tamure,
manteniendo una influencia significativa sobre las decisiones reales, mientras permitía que su hijo desarrollara su propia autoridad. Esta transición demostró una vez más su comprensión sofisticada de las dinámicas del poder político. Los años posteriores a la regencia fueron marcados por el desarrollo de una relación única entre madre e hijo, que desafió las normas medievales tradicionales. Louis Damour no solo valoraba los consejos políticos de su madre, sino que genuinamente disfrutaba de su compañía intelectual. Juntos discutían filosofía, teología, literatura y arte en conversaciones que revelaban la educación extraordinaria que Blanca había conseguido para sí misma a pesar de los obstáculos de su juventud. Cuando Louis Damour decidió participar en las cruzadas, una decisión que Blanca consideraba políticamente desastrosa, ella no se limitó a protestar. En cambio, utilizó toda su influencia para minimizar los riesgos del proyecto, asegurándose de que Francia estaría bien gobernada durante su ausencia y que los recursos necesarios estarían disponibles para garantizar su éxito. En sus años finales, Blanca se había convertido en una figura respetada no solo en Francia, sino en toda Europa. Reinas y nobles de otros reinos le escribían buscando consejos sobre todo, desde estrategias matrimoniales hasta resolución de conflictos políticos. Su correspondencia de este periodo revela una mujer que había desarrollado una perspectiva continental sobre la política europea. Su influencia se extendía también a asuntos eclesiásticos. Mantuvo correspondencia regular con varios papas, ofreciendo perspectivas sobre políticas que afectaban tanto a Francia como a la cristiandad en general. Su reputación de sabiduría política era tal que sus opiniones eran solicitadas incluso en asuntos que no afectaban directamente los intereses franceses. Durante este periodo, Blanca también se dedicó a proyectos culturales y educativos que reflejaban su comprensión de que el poder duradero se construía no solo a través de la fuerza militar o la astucia política, sino también a través del desarrollo intelectual y cultural. Financió la construcción de bibliotecas, apoyó a estudiosos y artistas, y estableció escuelas que mejoraron significativamente los niveles de alfabetización en Francia. Su mecenazgo de las artes resultó en la creación de algunas de las obras más hermosas del período gótico francés. La Sainte-Chapelle, construida durante el reinado de Louis Damour pero inspirada y parcialmente financiada por Blanca, representa el tipo de logro cultural que ella valoraba tanto como las victorias militares o los éxitos diplomáticos. En 1252, cuando Blanca tenía 64 años, comenzó a experimentar los problemas de salud que eventualmente la llevarían a la muerte. Pero incluso durante este periodo de declive físico, mantuvo una agenda política activa que demostraba su determinación de seguir influyendo en los eventos hasta el final de su vida. Sus últimos años fueron marcados por una serie de proyectos que parecían diseñados para asegurar su legado histórico. Trabajó con cronistas para asegurar que su versión de los eventos fuera preservada para futuras generaciones, estableció fundaciones caritativas que llevaban su nombre, y negoció matrimonios para sus nietos que fortalecerían la posición francesa en Europa durante décadas. Pero quizás más significativamente, Blanca utilizó estos años para reflexionar sobre su extraordinaria vida y para documentar las lecciones que había aprendido durante su transformación de víctima a dominante. Sus cartas de este periodo contienen algunas de las observaciones más agudas sobre la naturaleza del poder político que se encuentran en la literatura medieval. En una carta particularmente reveladora a su nieta, Blanca escribió: «El poder no se otorga, se toma, pero una vez tomado, debe ser usado no solo para beneficio propio, sino para crear un mundo donde otras mujeres no tengan que sufrir lo que yo sufrí para alcanzar la influencia que merecen por derecho». Blanca de Castilla murió el 27 de noviembre de 200. Su muerte marcó el final de una era en la historia francesa y europea. Los cronistas contemporáneos la describieron como la mujer más poderosa de su época y la madre de reyes y reinos.
Su funeral fue un evento de Estado que atrajo a representantes de toda Europa. Reyes, reinas, nobles y clérigos viajaron grandes distancias para rendir homenaje a una mujer que había redefinido lo que era posible para las mujeres en el mundo medieval. Pero más allá de la pompa ceremonial, su muerte representó la pérdida de una mente política extraordinaria que había navegado exitosamente algunas de las situaciones más complejas de su época. Luis Tamúrez, ahora un rey maduro y respetado, se sintió genuinamente devastado por la pérdida de su madre. En sus propias palabras, había perdido no solo a su madre, sino a mi consejera más sabia, mi aliada más confiable, y la fuente de toda la sabiduría política que posee. Los eulogios pronunciados en su funeral reflejaron el impacto extraordinario que había tenido en su época, pero quizás el tributo más significativo vino de fuentes inesperadas, las cartas de mujeres nobles de toda Europa que le agradecían por haber demostrado que el poder femenino era no solo posible, sino efectivo. La muerte de Blanca no marcó el final de su influencia. Sus hijos y nietos continuaron utilizando las estrategias políticas que ella había desarrollado, y sus descendientes llevarían sangre real a través de Europa durante siglos. Luis Nopino se convertiría en uno de los reyes más venerados de Francia, en gran parte debido a la educación política y moral que había recibido de su madre. Pero el legado más importante de Blanca no fue dinástico, sino conceptual. Había demostrado que una mujer podía no solo sobrevivir en el brutal mundo de la política medieval, sino dominarlo completamente. Su ejemplo inspiró a generaciones de mujeres nobles que se enfrentaron a circunstancias similares, y les proporcionó un modelo de cómo convertir la victimización en poder. Los historiadores modernos reconocen a Blanca como una de las figuras políticas más hábiles del período medieval, independientemente de género. Su capacidad para navegar crisis complejas, construir alianzas duraderas e implementar reformas efectivas rivaliza con la de cualquier rey de su época. Su historia también proporciona una ventana única al mundo de las mujeres medievales y los desafíos extraordinarios que enfrentaban. La transformación de Blanca de víctima de abuso infantil a regente todopoderosa ilustra tanto la brutalidad del sistema medieval como la posibilidad de trascendencia individual dentro de ese sistema. La vida de Blanca de Castilla ofrece lecciones atemporales sobre la naturaleza del poder, la supervivencia y la transformación personal. Su historia demuestra que incluso en las circunstancias más desesperadas, la inteligencia, la determinación y la paciencia estratégica pueden crear oportunidades para no solo sobrevivir sino prosperar. Su approach hacia el poder fue notablemente moderno en muchos aspectos. En lugar de depender únicamente de la fuerza o la intimidación, utilizó redes de información, alianzas estratégicas, manipulación psicológica y habilidades de comunicación para lograr sus objetivos. Estas estrategias serían reconocibles para políticos contemporáneos y demuestran la universalidad de ciertos principios de poder. Quizás más importante, Blanca demostró que el trauma personal puede ser transformado en fortaleza política. Su experiencia de victimización le proporcionó una comprensión profunda de la vulnerabilidad humana que la convirtió en una manipuladora más efectiva, pero también en una protectora más determinada de otros que enfrentaban circunstancias. Su vida también ilustra la importancia de la perspectiva a largo plazo en la política. Muchas de las decisiones que tomó Blanca no produjeron beneficios inmediatos, pero crearon las condiciones para éxitos futuros. Esta capacidad para planificar décadas en el futuro fue crucial para su éxito eventual. Más allá de sus logros políticos, Blanca de Castilla era una mujer compleja con emociones, miedos y deseos, que a menudo entraban en conflicto con las demandas de su posición pública. Sus cartas privadas revelan momentos de duda, episodios de depresión y luchas continuas con los traumas de su juventud. A pesar de su éxito político,
Blanca nunca se recuperó completamente del trauma de su matrimonio temprano y los partos difíciles. Desarrolló lo que los observadores contemporáneos describieron como melancolía y lo que los psicólogos modernos reconocerían como depresión crónica. Estos episodios fueron cuidadosamente ocultados del público, pero afectaron profundamente su vida personal. Su relación con sus otros hijos fue complicada por su intensa conexión con Louis Tocqué. Aunque amaba a todos sus hijos, claramente favorecía a su primogénito y heredero, una preferencia que creó tensiones familiares que duraron décadas. Sus hijos menores a menudo se sintieron eclipsados por el extraordinario vínculo entre su madre y su hermano mayor. Blanca también luchó con cuestiones de fe y moralidad que surgían de sus métodos políticos. Como cristiana devota, se sentía ocasionalmente culpable por las manipulaciones y defecciones que consideraba necesarias para mantener el poder. Sus confesores registraron sesiones en las que expresaba remordimiento por acciones que consideraba pecaminosas pero políticamente esenciales. La historia de Blanca de Castilla resuena a través de los siglos porque representa algo fundamental sobre la experiencia humana, la capacidad de transformar el sufrimiento en poder, la victimización en agency y el trauma en sabiduría. Su vida fue tanto una tragedia personal como un triunfo político, y esta dualidad la convierte en una figura única en la historia medieval. En una época cuando las mujeres eran vistas principalmente como propiedades para ser intercambiadas entre hombres poderosos, Blanca demostró que era posible tomar control de las circunstancias propias y usar ese control para mejorar no solo la vida personal, sino las vidas de otros. Su regencia estableció precedentes para el gobierno femenino que influenciarían el desarrollo político europeo durante siglos. Su historia también sirve como un recordatorio de los costos humanos de los sistemas políticos que tratan a las personas como mercancía. El trauma que experimentó Blanca era típico de las experiencias de muchas mujeres nobles de su época, aunque pocas tuvieron la fortaleza mental y las oportunidades políticas necesarias para transformar su sufrimiento en poder. Pero quizás la lección más importante de la vida de Blanca es que la supervivencia no es suficiente. Una vez que se ha sobrevivido al trauma, existe la oportunidad y quizás la responsabilidad de usar esa experiencia para crear un mundo mejor. Blanca no se contentó con simplemente sobrevivir a su victimización, la transformó en una herramienta para proteger a otros y para construir instituciones que servirían a generaciones futuras. En los anales de la historia, pocos individuos han demostrado una capacidad tan extraordinaria para la transformación personal y el impacto político. La niña de 12 años que casi murió dando a luz en se había convertido, al momento de su muerte en una de las figuras más influyentes de su época. Esta transformación representa no solo un triunfo individual, sino una demostración de las posibilidades latentes que existen, incluso en las circunstancias más desesperadas. La vida de Blanca de Castilla nos recuerda que el poder verdadero no viene de la violencia o la intimidación, sino de la inteligencia, la paciencia y la determinación inquebrantable de convertir las circunstancias adversas en oportunidades para el crecimiento y la influencia. Su legado continúa inspirando a aquellos que enfrentan sus propios desafíos aparentemente imposibles, demostrando que incluso los comienzos más traumáticos pueden llevar a finales extraordinarios. En última instancia, Blanca de Castilla representa algo que trasciende su época específica, la capacidad humana para la resiliencia, la transformación y el triunfo sobre circunstancias que parecían diseñadas para destruir en lugar de construir. Su historia es tanto un testimonio del horror de los sistemas que victimizaban a los vulnerables como una celebración de la posibilidad de que esas víctimas se conviertan en agentes de cambio positivo. En un mundo que a menudo parece dominado por fuerzas más allá del control individual, la vida de Blanca ofrece esperanza de que el agency personal y la determinación pueden de hecho cambiar el curso de la historia.